Operadores. Las variables por sí solas son de poca utilidad. Hasta ahora, solo se ha visto cómo crear variables de diferentes tipos y cómo mostrar su valor mediante la función alert. Para hacer programas realmente útiles, son necesarias otro tipo de herramientas. Los operadores permiten manipular el valor de las variables, realizar operaciones matemáticas con sus valores y comparar diferentes variables. De esta forma, los operadores permiten a los programas realizar cálculos complejos y tomar decisiones lógicas en función de comparaciones y otros tipos de condiciones. Tipo de operador número 3. Operador lógico de negación. Determinado por el signo de admiración de cierre. Los operadores lógicos son imprescindibles para realizar aplicaciones complejas, ya que se utilizan para tomar decisiones sobre las instrucciones que debería ejecutar el programa en función de ciertas condiciones. El resultado de cualquier operación que utilice operadores lógicos siempre es un valor lógico, o booleano. Uno de los operadores lógicos más utilizados es el de la negación. Se utiliza para obtener el valor contrario al valor de la variable. La negación lógica se obtiene prefijando el símbolo de admiración de cierre al identificador de la variable. El funcionamiento de este operador se resume en la siguiente tabla. Si en una línea de código, el nombre de variable lo señalamos que es true, o sea verdadero, al escribirse en otra línea de código, signo de admiración de cierre, junto al nombre de variable, se muestra el valor contrario antes definido para dicha variable, en este caso false. Lo mismo sucede para el segundo caso que se muestra en la tabla, en el que definimos el nombre de variable como false, o sea falso, y al hacer la llamada de dicho nombre de variable, desde otra línea de código, con el símbolo de admiración de cierre antepuesto al nombre de variable, se mostrará y obtendrá el valor contrario que almacena el nombre de variable, o sea true, o verdadero. En el ejemplo número 2, vemos cómo aplicar el operador lógico de negación, pero ya aplicado en código real. Var, nombre de la variable, en este caso la llamamos visible, igual true. Alert, entre paréntesis, cierre de signo de admiración seguido del nombre de la variable, que en este caso es visible. El ejemplo anterior muestra en el navegador una ventana emergente con la palabra false, y no true. Veamos otros ejemplos en los que visualizaremos en vez de false o true alguna otra frase que nosotros deseemos. En el caso número 1. En la línea de código número 2. Nos indica que la variable llamada aquí, alojo, negación, almacene o aloje el valor contrario que esté alojando la variable que está escrita después del signo de admiración. En la línea de código número 4. Nos indica que si la variable llamada aquí, alojo, negación, es igual que true, ejecute o imprima una ventana emergente con una cadena de texto o string con el mensaje deseado. Para este caso el mensaje nos dice, lo hecho aquí es que false cambio a true, por eso se imprime esto, de lo contrario no imprimiría nada. Es por eso que si en lugar de haber puesto en la línea de código número 4 la palabra false en lugar de true, la ventana emergente no se ejecutaría. Si se desea saber más sobre cómo poner un mensaje de texto en vez de un valor booleano que nos devuelve solo las palabras true y false, hay un vídeo que explica cómo usar el condicional if. Llamado usar if, y el se, para si algo se cumple imprima algo, otra cosa. En el caso número 2. En la línea de código número 2. Nos indica que la variable llamada aquí, alojo, negación, tos, almacene o aloje el valor contrario que esté alojando la variable que está escrita después del signo de admiración. En la línea de código número 4. Nos indica que si la variable llamada aquí, alojo, negación, tos, es igual que false, ejecute o imprima en una ventana emergente, una cadena de texto o string con el mensaje deseado. Para este caso el mensaje nos dice, lo hecho aquí es que true cambio a false, por eso se imprime esto, de lo contrario no imprimiría nada. Es por eso que si en lugar de haber puesto en la línea de código número 4, true en lugar de false, la ventana emergente no se ejecutaría. Si se desea saber más sobre cómo poner un mensaje de texto en vez de un valor booleano que nos devuelve solo las palabras true y false, hay un vídeo que explica cómo usar el condicional if. Llamado usar if, y el se, para si algo se cumple imprima algo, otra cosa. Si la variable original es de tipo booleano, es muy sencillo obtener su negación. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la variable es un número o una cadena de texto? Para obtener la negación en este tipo de variables, se realiza en primer lugar su conversión a un valor booleano.
Si la variable contiene un número, se transforma en false, si vale 0, y en true, si vale cualquier otro número, positivo o negativo, decimal o entero. Ejemplo. Var cantidad igual a 0. Punto y coma, luego creamos una variable con el nombre que queramos, aquí le pondremos, 0 es false igual signo de admiración de cierre cantidad. Alert, entre paréntesis, algún nombre de variable, en este caso le llamamos, 0 es false. Lo anterior nos devuelve una ventana emergente con la palabra true ya que 0 vendría siendo lo mismo que escribir false. Ahora veamos un ejemplo en el que el número es distinto a 0, hay que tener en cuenta que esto aplica para cualquier otro número, positivo o negativo, decimal o entero. Ahora veamos un ejemplo en el que la variable almacene un número que no sea 0. Var cantidad igual 2. Punto y coma. Creamos una variable con el nombre que queramos, aquí le pondremos, cualquier número, menos 0, es true, igual a. Signo de admiración de cierre, cantidad. Punto y coma. Alert, entre paréntesis, algún nombre de variable, en este caso le llamamos, cualquier número menos 0 es true. Punto y coma. Lo anterior nos devuelve una ventana emergente con la palabra false, ya que la variable llamada cantidad en la línea de código número 1 sería lo mismo que decir true pero en la línea de código número 2 con el signo de admiración antepuesto a la variable cantidad, esta se transforma a su valor booleano contrario o sea false. Pasemos ahora, a, ver, cómo usar el operador lógico de negación, pero para cuando la variable almacena texto. Si la variable contiene una cadena de texto o en otras palabras algún mensaje que se almacena entre apertura y cierre de comillas, dicha cadena de texto se transforma automáticamente en true, y para cuando se haga la negación de dicha variable con cadena de texto se transformaría en false. Por otro lado, si la cadena de texto está vacía, en este caso, la cadena no tendría texto escrito dentro de las comillas, dicha cadena de texto se transformaría automáticamente en false y para cuando se haga la negación de ella nos devolvería su valor contrario o sea true. Ejemplo. Var mensaje igual apertura y cierre de comillas, punto y coma, luego. Creamos una variable con el nombre que le queramos dar, recuerda que puedes hacerlo, con, o, sin la palabra reservada var. En este caso llamaremos a la variable con el nombre, mensaje que no contenga palabras es false, igual. Signo de admiración de cierre. Mensaje. Alert, mensaje que no contenga palabras es false. Lo anterior nos devuelve una ventana emergente con la palabra true. Ya que una cadena de texto sin palabras vendría siendo lo mismo que escribir false. Ahora veamos un ejemplo en el que la cadena de texto contenga palabras, hay que tener en cuenta que esto aplica para cualquier mensaje que escribamos o esté escrito dentro de las comillas. Var mensaje igual apertura de comillas, bienvenido, cierre de comillas. Punto y coma, luego creamos una variable con el nombre que le queramos dar, recuerda que puedes hacerlo con, o, sin la palabra reservada var. En este caso llamaremos a la variable con el nombre, mensaje que contenga palabras es true, igual. Signo de admiración de cierre, mensaje. Alert, mensaje que contenga palabras es true. Lo anterior nos devuelve una ventana emergente con la palabra false. Ya que una cadena de texto con palabras vendría siendo lo mismo que escribir true.